In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, estamos en la sesión séptima y espero que acabemos hoy de ver todo lo referente a la sintaxis del cálculo de predicados. Acordaos, para no perdernos tal como estamos, hemos estado viendo estamos dentro de la lógica de predicados. Vimos ya un poco lo que era básicamente la lógica de predicados. Comenzamos por ver la sintaxis, el alfabeto, las reglas de formación, y ahí nos entretuvimos en ver cuáles son las reglas primitivas de derivación, cuáles son las reglas derivables, o sea, las que dependían de las anteriores, y luego veíamos las reglas de los cuantificadores y una serie de observaciones. Acordaos que nos habíamos visto alguna cosa en torno a las negaciones, en torno al intuicionismo y algunas cosas del principio de tercero excluido. Ahora lo que vamos a ver es, por una parte, vamos a introducir la identidad, porque nos hace falta también para este cálculo de predicados. Ahora vamos a ver inmediatamente en qué consiste, y luego veremos cómo se relaciona la identidad y la denotación. O sea, en qué sentido el utilizar la identidad nos va a servir para denotar determinadas cosas. Vamos a cerrar esto. Tened presente de todos modos en esta lección ¿dónde está aquí? El tema del alfabeto. Por si se os han olvidado los signos, tened presente el apartado el 42111 con el alfabeto, para que no os liéis con cuando empleemos algunas letras. De todos modos, cuando haga falta recurriremos a ello. Vamos a ver. Como comenta aquí, al alfabeto y a las reglas que acabamos de ver se puede añadir un predicado, que más que un predicado va a ser una relación, pero de momento no vamos a profundizar en esta diferencia, nos saldrá después. Un predicado del todo especial, porque tiene una repercusión enorme en la sintaxis, en la semántica, en la filosofía en su conjunto, y es el predicado identidad. Es un predicado a dos argumentos, es lo que expresamos con el signo matemático igual. Fijaos que no deja de ser un predicado o una relación, y tiene dos argumentos. Tú tienes que poner una cosa delante y otra cosa detrás, y dices que lo de delante es idéntico a lo que hay detrás. Se la introduce aquí como símbolo primitivo entre términos, esto es, entre los símbolos que están por nombres propios, con lo cual esto tiene que estar entre dos términos, sea el igual la identidad puede estar entre dos nombres propios, o entre un nombre propio una descripción definida, o entre dos descripciones definidas. Las vamos a ver inmediatamente lo que quiere decir una descripción definida, pero ya con esto os hacéis una idea. Tú puedes decir Aristóteles y lo colocas aquí delante, lo traducirías por es o es igual. Puedes poner aquí Platón y aquí luego después poner el maestro de Aristóteles, con lo cual estás diciendo que lo que hay antes es idéntico a lo que hay después. Veremos tanto la cuestión de los nombres propios, tenemos experiencia clara de lo que es. Las descripciones definidas será una manera de referirnos a determinadas cosas, que ya intuitivamente, aquí os pone estos ejemplos, están tomados además de la obra de Russell, de los Principia Mathematica. Platón es el maestro de Aristóteles, aquí pondrías el igual. Aristóteles es el filósofo. Scott es el autor de Waverley. Como veis siempre el signo de identidad. Scott es Scott, Cicerón es Tulio. Y aquí importante, en estos enunciados se entiende el verbo ser como identidad, que se puede parafrasear, es la misma cosa que, no es otra cosa que. Ya advertimos que cuando tú reduces el verbo ser a identidad, es cierto que uno de los sentidos del verbo ser es el de identidad, eso no lo niega nadie. Ahora, el problema es si el verbo ser se reduce a identidad,
porque si se reduce a identidad te estás dejando en el tintero otras muchas cosas. Por eso es lo que decía, que esto es una lógica, diríamos, clásica, bastante reductiva, no es que sea falsa, pero luego tendremos que ampliarla con la ontología formal. Bien, la identidad, fijaos que se introduce como un primitivo, o sea, por tanto, a cero premisas. Digamos, se puede, acordaos que un primitivo quiere decir que se puede introducir sin que haya ninguna premisa antes. Podéis repasar, o sea, podéis recordar aquí, cuando habíamos visto las asunciones a cero premisas, todas estas cosas, eran un poco de este, perdonad, aparecieron cuando hablábamos de los, esto no hagáis caso, cuando habíamos hablado de determinados principios, es que va a salir más adelante. El caso es que esto se introduce absolutamente sin ninguna premisa, por tanto es un elemento primitivo, o sea, no depende de ninguna otra cosa. Acordaos que esto lo habíamos visto, por ejemplo, con el principio de no contradicción. El principio de no contradicción también es algo que se da a cero premisas. ¿Cuáles son las propiedades que tiene la identidad? Pues vais a ver las siguientes propiedades. Tiene la propiedad simétrica, de t es igual a r, se deriva r es igual a t. T es igual a r, entonces r igual a t y viceversa. Acordaos aquí de nuevo para que no perdáis de vista la terminología en el alfabeto. Acordaos que aquí estábamos llamando, ¿dónde estaban los signos? Fijaos que T, S y R están por metaconstantes terminales. Acordaos que las constantes terminales se escribirían con A, B y C, pero como estamos en el metalenguaje, para referirnos a cualquier sustitución que haya de estas constantes, hablamos de S y R. Es un poco la terminología, igual que las variables terminales eran X y Z, las constantes terminales A, B y C. Cuando hablamos de metavariables, decíamos V1, V2, Vn, las metaconstantes T1, T2, Tn, o también utilizando las letras T, S, R. Bien, esto era un poco respecto a la terminología, por eso digo que repaséis eso para no perderlo de vista. Supuesto esto, la cuestión de las propiedades es bastante sencilla. Tiene la propiedad simétrica, tiene la propiedad transitiva. Si se da que t es igual a r y tenemos también que r es igual a s, tenemos que t es igual a s. La propiedad de sustitución, si tenemos que t1 es igual a r1, tn es igual a rn, esto quiere decir que si tú en una fórmula vas sustituyendo x1, en el lugar x1 tú tienes t1, si hemos dicho que t1 es igual a r1, en el lugar de x1, si antes habías puesto t1, puedes poner aquí r1. Es una manera de indicar que dentro de una fórmula puedes sustituir las mismas variables individuales con términos iguales. En una misma fórmula no cambia la fórmula misma. O sea, la fórmula misma sigue siendo la misma. Por eso, fijaos, de estas identidades, T1 igual a R1, T2 igual a R2, T3 igual a R3, Tn igual a Rn, se deriva que esta fórmula y esta otra fórmula son idénticas si has sustituido en la variable x1, has puesto T1. Si en la variable x1 pones R1, si T1 y R1 son idénticas, también las fórmulas en las que has realizado esas sustituciones siguen siendo idénticas, no cambian. También está lo que se llama el principio de los indiscernibles. Leemos aquí la explicación y ahora vemos la exposición gráfica. En general, dos términos son idénticos cuando sustituidos en el mismo contexto no alteran el valor de verdad de dicho contexto. La expresión que en latín se emplea, salva veritate, y por tanto resultan indiscernibles. O sea, si de x es derivable a alfa y tú tienes las premisas x y al mismo tiempo tienes que x es igual a t. Si tú sustituyes x por t,
se mantiene, o sea, si tú dices que x es igual a t, la fórmula no cambia cuando tú sustituyas una por otra. Es decir, sustituidos, dos términos son idénticos cuando sustituidos en el mismo contexto no alteran el valor de verdad de dicho contexto. Por tanto, no los puedes distinguir porque sustituyes uno por otro, la fórmula sigue siendo verdadera, con lo cual no los distingues. Por eso son indiscernibles. Bien, tampoco es que esto tenga mayor importancia. Vamos a entrar ya en una cosa que nos va a llevar a, digamos, a formular toda una serie de expresiones en el lenguaje y vamos a partir de esta explicación que se remonta a Russell. Aquí nos recuerda, la identidad juega un papel fundamental en la lógica de predicados, porque hace posible la formulación de expresiones descriptivas que permiten individuar de qué cosa se está hablando cuando un objeto no nos es dado por conocimiento directo. Aquí sigue la terminología de Russell. Y por eso no podemos tener experiencia concreta de él ni de su realidad. Para conocerlo debemos describirlo, lo que estamos diciendo antes de las descripciones definidas. Y para describirlo debemos poder formular expresiones de tipo X es, él, lo que sea. Suponte que tú conoces a Aristóteles, pero no has conocido a Platón. Entonces tú puedes decir, Platón es el maestro de Aristóteles. Tú a Aristóteles le conoces, sabes lo que es ser un maestro, pero a Platón no le has tratado. Entonces ya dices algo de Platón. Platón es el maestro de Aristóteles. Dice, puesto que de la singularidad inicial del universo actual, o sea, dentro de lo que tú conoces, no conoces a Platón, pero sí conoces a Aristóteles, no tenemos conocimiento directo, la identificaremos con una descripción, el punto Z tal que, si hablamos aquí en geometría, hay una cosa que tú no conoces, pero conoces otras que están alrededor. Pues, por ejemplo, tú estás viendo una circunferencia, pero no ves el centro, no está pintado el centro. ¿Qué es el centro? El centro es el punto Z tal que la distancia de cualquiera de los puntos de la circunferencia a ese punto es la misma, por ejemplo, así todas las que queráis. Por eso aquí nos explica cómo Russell fue el que comenzó tratando de estas cosas. Eso ahora nos interesa menos. Aquí lo que Russell, esto vamos a ver, aquí vais a ver inmediatamente cómo las explicaciones, diríamos, con lenguaje natural son más liosas que cuando utilizamos un lenguaje simbólico. Aquí explica un poco con palabras lo que decía Russell. Dice que en el lenguaje natural se usan muchas expresiones, lo que llama Russell sintagmas denotativos. Ojo, estamos hablando solo de los sintagmas, empleadas precisamente en la denotación, el referirse a de algo que no nos es dado presencialmente, lo que hemos dicho antes. Tú no conoces a Platón, pero sabes que Platón es el maestro de Aristóteles. Y por tanto se alcanza mediante el sintagma denotativo. Pero para los sintagmas denotativos, según Russell, básicamente son tres, que aquí pone varios ejemplos. Puedes decir un hombre, algún hombre, cualquier hombre, todo hombre. Estas cosas, estos sintagmas los empleamos, todo, cualquier, algún, un, el, para denotar. Si tú dices el actual rey de Inglaterra, el actual rey de Francia, el centro de masa del sistema solar en el primer instante del siglo XX, etc. La pregunta es si estos sintagmas, un, algún, cualquier, todo, el, verdaderamente denotan o no. Y además, cuando se utilizan en una expresión, ofrecen su contribución insertando propiamente lo denotado en la expresión o insertando su significado. Es decir, cuando tú empleas un, algún, cualquier, todo, el, ¿te estás refiriendo a un significado concreto? ¿Simplemente apuntan a algo exterior? ¿Estos un, algún, cualquier en sí mismos tienen algún significado? ¿Qué es lo que decía Russell? Russell explicaba que los sintagmas denotativos, repito, un, algún, cualquier, todo, el, aquí estamos hablando del lenguaje, diríamos, natural, fijaos que esto es del lenguaje natural, solo son denotativos en virtud de su forma, y como la forma es engañosa, tenemos que precisar bien las cosas. Y por eso, para Russell, los sintagmas denotativos no denotan nada. Lo que hacen los sintagmas denotativos es que ayudan
a que la expresión pueda significar. O sea, los sintagmas denotativos realmente lo único que hacen es perfilar la expresión. Entonces, lo que dice Russell es que tenemos que reescribir esto, algún, todo, el... Tenemos que reescribirlo de tal manera que sepamos claramente lo que estamos diciendo, porque nos podemos encontrar a veces con cosas contradictorias, el círculo cuadrado, o expresiones con sintagmas que no denotan nada. El actual rey de Francia. ¿Qué quiere decir el actual rey de Francia si ahora en Francia no hay rey? Si tú dices el actual rey de Francia es calvo o no, ¿pero qué quiere decir aquí él si ahora no hay reyes de Francia? ¿Cómo decidir el valor de verdad si no existe lo denotado por la expresión? En enunciados de los cuales se puede decir es verdadero o es falso. Por eso dice lo que pretende Russell esto es lo que él quiere, es permitir la reducción de todas las proposiciones en las que figuran sintagmas denotativos a formas en las cuales están ausentes. O sea, como el, algún, todo, digamos, no siempre está claro, vamos a utilizar los símbolos lógicos para dejar clara la cosa. Fijaos que para él, vamos a ver brevemente cómo lo plantea Russell, pero luego con la terminología habitual vais a ver que es mucho más sencillo. Dice, sea phi de x una fórmula cualquiera y x una variable cualquiera que la constituye. O sea, f es una fórmula y phi es una fórmula y en esa hay por lo menos una variable x. Cuando en la expresión en x aparecen los tres principales sintagmas, todo, nada, alguno, lo que estamos diciendo, si resulta que con la x el sintagma que lo denota sería todo, si tú pones aquí todo, lo que estás diciendo es que f de x es siempre verdadera. Si en la expresión, en el lenguaje natural, pusiera nada, lo que estás diciendo es que phi de x es falsa, es siempre verdadera. O sea, la falsedad de phi de x se cumple siempre, porque hemos dicho que nada es lo que verifica phi de x. Y si tú has puesto en el lenguaje natural algo, ¿eso qué es lo que quiere decir? Es falso, fijaos que esto aquí hay que afinar y con esto el lenguaje aquí nos puede jugar malas pasadas. Es falso que phi de x es falsa, es siempre verdadera. O sea, que no tienes que phi de x sea falsa en todos los casos. Es lo que quiere decir que alguna vez se cumple. Como veis, expresado en este lenguaje, la cosa es bastante más liosa. Aquí os lo explica, o sea, con esto os explica aquí Basti que en realidad esta terminología que es un poco liosa, tal como la presenta Russell, en realidad son simplemente los valores de verdad de las fórmulas cuantificadas que hemos visto. Todo se querría decir que phi de x es siempre verdadera para todos los valores de x. El sintagma nada del lenguaje natural, cuando aparece en una expresión connotada como phi de x, significa ningún valor hace verdadera phi de x, o sea, sería poner la negación a la anterior, y algo, cuando aparece en una expresión connotada como phi de x, significa para algún valor phi de x no es siempre falsa, con lo cual existe al menos un valor en el cual phi de x no es falsa. Lo que pasa es que, como ya digo, vais a verlo ahora en esta terminología que es muchísimo más sencilla que todo esto que emplea Russell. Fijaos, ¿cómo traducimos todo? Si tú tienes que decir todos son filósofos, tienes que decir para todo x, x cumple el predicado phi. El predicado f, perdón, que quiere decir ser filósofo. O sea, aquí, fijaos, estamos en el predicado monoargumental, ser filósofo. Como es simplemente ser filósofo, tiene un único argumento. Si tú dices ninguno es filósofo, para todo x, negación de que x cumpla el predicado f. No, todos no son filósofos, es lo mismo que decir ninguno es filósofo, es siempre verdadera, porque en todo x se cumple la negación de de f, ser filósofo, con el predicado x. ¿Cómo dices alguno? Niegas que todos sean no filósofos. Si no todos no son filósofos, quiere decir que al menos alguno es filósofo. Y eso es verdadero. Y fijaos que esta fórmula
es la fórmula alternativa, la universal negativa, acordaos, estaba en contraposición a la particular afirmativa, y de la que, como dice aquí, de la que nos detendremos a desarrollar los casos interesantes, porque mediante ella llegaremos a construir las famosas descripciones definidas. Lo que pasa es que solo lo vemos más adelante. Veremos ahora a continuación los diversos casos del alguno. Pero que os quede claro esto, alguno quiere decir que no se cumple que para todo X haya que negar el que X sea filósofo, con lo cual por lo menos alguno es filósofo. Aquí de nuevo podéis ir a ver el cuadro que vimos, el cuadro aristotélico en el 42146. Fijaos. Sí. ¿Dónde estaba esto? Sí, acordaos. Bueno, aquí lo que pasa es que lo habíamos puesto. Sí. Aquí teníamos. Lo que pasa es que no hay. Habíamos puesto aquí para decir que existe alguno que sea filósofo, estaba en contradicción con que no hay ninguno que sea filósofo, con lo cual si tú niegas que no hay ninguno que sea filósofo, tienes que afirmar que al menos hay alguno que sea filósofo. Podéis repasarlo esto, recordaos que esto lo habíamos visto tanto con la implicación como con la conjunción, pero creo que la idea, el sentido es bastante sencillo. Y si nos detenemos en el alguno, fijaos que si decimos que alguno es filósofo, también luego podríamos decir que al menos uno es filósofo, o al menos dos son filósofos, o al menos n son filósofos, o como máximo uno es filósofo, exactamente uno es filósofo, exactamente dos son filósofos, o exactamente n son filósofos. Todo esto son variantes, son casos particulares de este, fijaos. Si decimos al menos uno es filósofo, aquí empleamos el cuantificador existencial. Existe un X tal que X cumple ser filósofo. De nuevo también, atención, en la terminología de los Principia Mathematica, el significado de existencia que introducimos aquí se debe entender. Hay o habrá, por lo menos como máximo o exactamente, un objeto A, constante individual, tal que F es verdadera cuando X es A, pero no en un caso diverso. Claro, porque existe un X, lo que quieres decir es que tienes un A. Habrá una constante en la que cuando X sea igual a esa constante se va a verificar el predicado ser filósofo. Por eso dice propiamente la existencia, expresada por el cuantificador, es relativa a los posibles valores que satisfacen el valor, el predicado. Esto es, la X que satisface, F existe. ¿Cómo decimos que al menos dos? Pues muy sencillo, existe un X y existe un Y, tal que X cumple el predicado ser filósofo, Y cumple el predicado ser filósofo, lo cumplen los dos a la vez, tenemos la conjunción, y a la vez no se cumple que X sea idéntico a Y. Claro, porque si X fuera idéntico a Y, resultaría que X e Y sería el mismo, con lo cual tendríamos un único filósofo. Pero como hemos dicho que tenemos que decir que hay al menos dos filósofos, tenemos que poner X cumple ser filósofo, Y cumple ser filósofo, y a la vez no se cumple que X sea igual a Y. Bien. Si en lugar de 2 tenemos n, pues dices existe un y, existe un existe un x, existe un y, existe un z, todos los que haga falta ahí, los n términos, aquí habría n términos, tiene que cumplirse x cumple f, y cumple f, todos los que haya, hasta z cumple f, y a la vez x no es igual a y x no es igual a z, y no es igual a z, o sea, aquí vas poniendo en conjunción todas estas negaciones, porque claro, si no, no puedes tener n términos, porque podría ser que x cumple ser filósofo, y cumple ser filósofo, z cumple ser filósofo, pero si resulta que x, y z son lo mismo, pues los n términos se te ha fastidiado, no los tienes. Por tanto dice existen filósofos, o sea, una n-pla es como si dijéramos una dupla serían 2, una tripla serían 3, una cuádrupla serían 4, una n-pla sería un número n de variables distintas. Otro,
Como máximo existe uno. Fijaos, como máximo uno quiere decir que puedes tener que alguien sea filósofo, pero también podría darse que no haya ninguno que sea filósofo. ¿Cómo lo formulas esto? Para todo X y para todo Y se cumple que X, se da que X cumple el predicado ser filósofo y a la vez Y cumple el predicado ser filósofo. Y estas dos cosas, a la vez en conjunción, implican que X es igual a Y. Fijaos que si X cumple ser filósofo, Y cumple ser filósofo, esto vale 1. Si X es igual a Y, esto vale 1. 1 implica 1, con lo cual tendríamos esa situación. Ahora, podría darse que, como hemos dicho, como máximo 1, que ninguno de los dos fuera filósofo. Tú tienes que, o sea, que X no cumple F y no cumple F, con lo cual esto valdría 0. Al mismo tiempo, X es igual a Y, esto valdría 1. 0 implica 1, es verdadero. Con lo cual, esta expresión también sería verdadera si no existiera ni siquiera un filósofo. Porque si no existiera ni siquiera un filósofo, sigue siendo que es verdad que como máximo hay 1. Si hay 0, el máximo sigue siendo 1, solo que no hemos llegado a ese máximo. Por eso dice, existe como máximo un filósofo. Si hay 2, entonces son el mismo. Claro, porque si resulta que podría darse que solo X fuera filósofo. Entonces, X lo cumple. X cumple F, esto valdría 1, pero Y no lo cumple, si fueran distintos, con lo cual esto valdría 0. Aquí tendrías 1 y 0, 0. Como X es distinto de Y, no se cumpliría esto valdría 0, con lo cual tendrías 0 implica 0, 0 implica 0 es verdadero, con lo cual esta expresión, como veis, está bien pensada. Si dices exactamente 1, lo que estás diciendo es existe un único filósofo, existe un X tal que X cumple ser filósofo y para todo Y, si Y cumple ser filósofo, eso implica que Y tiene que ser igual a X. Con lo cual, si hubiera un otro Y que fuera filósofo, ese Y tiene que ser igual a X. Con lo cual, tienes que que hay un filósofo y solo hay un filósofo. Porque aquí habíamos dicho que como máximo hay 1, pero podría haber 0 filósofos. Aquí estamos diciendo que hay 1 y solo 1. Esta expresión, que es un poco complicada, se suele abreviar con esta otra, con el existe, con la señal de exclamación. Esto quiere decir existe de manera individual. Existe un X tal que X cumple el predicado fin. Y además existe 1 y solo 1. O también existe en lugar del signo de exclamación, podéis poner el número 1. ¿Cómo dirías existen 2? Pues con un sistema bastante parecido. Existe al menos un X y existe al menos un Y. Fijaos que con esto no estamos diciendo que sean individuales, decimos que al menos uno, pero simplemente con el cuantificador existencial puede ser 1, 2, 3, el caso es que no son todos, pero por lo menos existe, o sea, no aseguras que sean todos, pero por lo menos tienes uno. Dices, X cumple ser filósofo y a la vez Y cumple ser filósofo y a la vez no se da que X es igual a Y. Porque si X fuera igual a Y, resulta que ya no tendríamos necesariamente 2. Podría ser que X e Y fueran el mismo, con lo cual tendrías solo 1. Por eso tienes que poner aquí la negación. Pero a la vez, para todo Z, o sea, aquí ya no estamos solo con X e Y, si Z cumple ser filósofo, eso implica que o bien Z es igual a X o bien Z es igual a Y. Es decir, si entrara una tercera variable que es Z y cumple ser filósofo, o Z es idéntica a X o Z es idéntica a Y. Y entonces ya tienes que existen 2 filósofos y solo 2 filósofos. Y el mismo procedimiento para hablar de que existen n filósofos, solo que en lugar de quedarte con X y Z, pues tienes que ir metiendo muchas más variables. Bien, vamos a hacer la pausa aquí y seguimos luego con las descripciones definidas.